Y ya vemos cómo se empiezan a posicionar todos los pilotos. Recordemos la salida, parrilla de salida: Antonio Olivieri en primer lugar, segundo lugar para Abraham Fernández, tercero Iker Ramos, cuarto José Laborda, quinto Sergio González, sexta posición para Alex Guerrero, séptima para Adrián Cuevas, octavo para Alejandro León, noveno para Carlos Galán, décimo Samuel Sánchez, undécima Juan Magil, duodécima Eloy Ballesteros, decimotercera Fernando Guerrero, decimocuarta Julián Guerrero, decimoquinta Raúl Secasiu, decimosexta Quique Salcedo, decimoséptima Marcos González y en última posición Max Regagueles. Ahí los tenemos a todos posicionados. Vamos a ver esta salida y los tenemos todos en fila de A1, todos preparados para esa bandera verde que dará el director de carrera. Chema, ahí lo tenemos, como está ya preparado, está esperando el ok de todo, que esté en perfecto todo el mundo en su lugar. Bandera verde, subida y baja la bandera verde. Ahí tenemos a todos los pilotos saliendo en esta primera salida. Ahí los tenemos todos en fila de A1, salida bastante limpia por el momento. Iker Ramos, que ya quiere coger la segunda posición sobre Abraham Fernández, le empuja un poquito fuera, aparece enlace de carrera. Muy tranquila esa primera salida y vemos a todos los pilotos saliendo de esa curva número 2, y lo que ha permitido es que Antonio Olivieri de momento siga en esa primera posición tras ese intento de adelantamiento de Iker Ramos sobre Abraham Fernández, que estamos viendo que ha perdido posiciones tras ese intento de adelantamiento y que ha sido adelantado hasta Adrián Cuevas, que salía en esa séptima posición. Mala salida para Iker Ramos, que ha intentado un adelantamiento en esa curva número 2, intentando ponerse a rueda de su compañero Antonio Olivieri, y el cual no lo ha conseguido, y ha hecho que varios pilotos le adelanten en esas curvas siguientes. Mientras tanto veíamos, creo que a Carlos Galán por la parte de atrás, que se metía al interior. Veíamos ahí a Iker Ramos, que intenta ahora remontar, y ahí Adrián Cuevas le hace un gesto y le dice vamos a tirar para adelante, pero me da a mí que Iker Ramos lo que va a intentar es tirar él para adelante. Ahí veíamos cómo se mostraba por la parte de fuera, parecía que podía salir con algo más de velocidad, hacer esa contratrazada también llamado como el lacito, pero de momento ahí le tenemos estancado detrás de Adrián Cuevas, que ahora mismo está rodando en esa quinta posición, avanzando 2 posiciones desde la salida. Ahí vemos como Iker Ramos ya estaba muy pegado a Adrián Cuevas. Vamos a ver si hay intercambio de posiciones en esa curva número 2. De momento muy pegado Iker Ramos. Vamos a ver, tras esa salida de la curva número 2, Iker Ramos sigue detrás de Adrián Cuevas. Parece que a ese coche le falta un poquito de salida y por eso no consigue ponerse en paralelo. Tendrá que jugársela, tendrá que tirarse al interior si de verdad quiere adelantar al piloto Adrián Cuevas con ese casco amarillo. Vemos cómo le recortan ese curvón de derechas que precede a esa recta antes de las 2 últimas curvas del circuito. Le vuelve a pedir cabeza, le vuelve a pedir que empujen juntos, sobre todo en estos primeros compases de carrera. Antonio Olivieri, que parece que ya está siendo alcanzado, ahí lo teníamos en pantalla. Abraham Fernández, que recuperaba, mientras que vemos hostilidades en esa parte de atrás, adelantamiento sobre todo por el interior de la curva número 1. Nadie quiere esperar a esa parada, a parar el coche tanto en la curva número 2 y perder ese tirón con la gente de adelante, con los rivales a los que puede alcanzar. Mientras tanto, veía ahí cómo se está adelantando, intentando adelantar a Abraham Fernández, que está muy pegado hacia Antonio Olivieri en esa segunda posición por la primera. Entonces estamos viendo cómo ahora mismo Abraham Fernández parece que está con calma y parece que está aguantando. Mientras tanto veíamos ahí algunos cómo están limando ese piano exterior de la curva número 1. Cuidado ahí, que irse a la tierra te condena toda lo que es esta recta principal. Mientras tanto veíamos a ese piloto del casco rojo cómo se metía por el interior, mientras que por detrás veíamos también hostilidades por la parte de atrás, muchos intercambios en esa curva número 1, curva número 2 en esos interiores. Muchos nervios en estos primeros compases. Parece que los 2 primeros, tanto Abraham como Antonio Olivieri, ahí veíamos el intercambio de posiciones entre Iker Ramos y Adrián Cuevas. Parecía que Adrián Cuevas no estaba teniendo el ritmo suficiente como para llevar a Iker Ramos hacia arriba, y han cambiado esas posiciones y ya vemos cómo se empieza a abrir hueco entre ellos. Vamos a hacer un repaso de tiempos aquí en estas primeras vueltas de la carrera. Antonio Olivieri de momento rodando en esos 43.5 de manera constante junto a Abraham en esa segunda posición. José Laborda, que muy bien en esa tercera, sigue manteniendo los ritmos de cabeza de carrera en 43.5, a 1,5 segundos de distancia. Y teníamos a los 2 líderes de carrera y vemos
como parece que se muestra Abraham en algunos puntos. Ahí se metía por el interior, se iba un poquito largo Antonio Oliveri, que cruzaba el coche un poquito, algo más exagerado de lo normal, parecía que entraba pasado y lo paraba, girando, rotando ese coche de una manera un poquito más agresiva para frenar lo máximo y no irse largo. Y Abraham entraba por la línea, pero no era suficiente para ponerse en paralelo e intentar decirle, darle ese toque de atención a Antonio y decirle, cuidado que si fallas estoy aquí con la caña puesta para subir una posición y ponerme líder de la carrera. Pero de momento los dos primeros colaborando, mientras que Iker Ramos sigue en esa remontada. Después de, recordemos, se tiraba en el interior de la curva número 2 en esa salida. Abraham Fernández no salía con buena velocidad y había sido adelantado hasta Adrián Cuevas. Ahora mismo en su remontada se encuentra a 3 segundos de cabeza de carrera, no es mucho, mientras que vemos aquí cómo los pilotos se negocian las curvas, diferentes trazadas, pero al final ruedan todos un poco al mismo ritmo, todos siendo inteligentes, todos rodando uno detrás de otro sin grandes hostilidades. Y que vemos esos interiores en las curvas número 1 y 2, donde parece que al llegar con más velocidad no se pierde tanto tiempo, sobre todo en esa curva número 1. Pero ahora de momento se abriéndose la carrera en estos primeros compases. Y en nada, recordemos que empezará el baile de las paradas en pit lane. Ya tan solo 49 minutos de esta carrera de 85 kilos, mientras que estamos viendo aquí a Raúl Secasio como está detrás ahora mismo, si no me equivoco, del piloto Julián Guerrero. Ahí los tenemos con ese car número 32, efectivamente Julián Guerrero y Raúl Secasio. Ahí los tenemos tras negociar esas curvas lentas, donde veíamos ahí a Raúl que parece que se le escapa un poquito en esa parte del circuito, pero que luego recupera en lo que es en estas dos últimas curvas y luego de entrada a meta. Ahí vemos cómo se vuelve a pegar, también ayudado por ese rebufo, pero parece que negocia mucho mejor. Y ahí le vemos cómo se engancha al piloto, a Julián, como le tiene ahí controlado, pero parece que le falta un poquito en esa parte de atrás del circuito, donde esa curva un poquito más rápida y sobre todo esa curva 6, donde hay que frenar bastante el coche en apoyo de derechas, parece que ahí le cuesta un poquito más y no permite que pueda ganar ese paralelo. Ahí vemos también qué difícil es aguantar las frenadas para seguir saliendo pegado al piloto que tienes por delante sin dar un toque, sin perder tiempo. Veíamos un poquito más adelante al piloto Fernando Guerrero, que parece que va algo más tranquilo, está dejando que por detrás peleen un poquito más, se molesten para él tener un poquito más de tranquilidad. Y en esa parte de atrás de la lucha entre el 12, 13 y 14 decimocuarto clasificado, pues ahí tenemos esas luchas. Mientras tanto, 47-57 para finalizar esta carrera, y sobre todo todos deben tener muy en cuenta no pasarse los steam máximos y sobre todo esos steam mínimos. Ahí vemos esta pelea entre más Ragageles, que salía en esa última posición y ahora mismo se encuentra en esa 16ª, antepenúltima esta carrera, ha recuperado 2 posiciones. Parece que esa clasificación se la había complicado un poco y veíamos cómo mueve mucho el volante lo que es a la entrada de esas 2 últimas curvas del circuito, donde parece que no se termina de sentir cómodo, mientras que vemos que va a ser adelantado en esa parte interior. Lo veíamos en la cámara ahí de meta, mientras que vemos ahí a Antonio Oliveri y Abraham Fernández. Aquí volvemos a esta lucha entre más Rageles y Quique Salcedo, si no me equivoco, que yo me puedo liar, pero efectivamente es Quique Salcedo en esta lucha, que adelantaba en la curva número 1, tenía algo más de ritmo. Aquí vemos como ya empieza a abrir sobre todo ese gap donde decíamos que parecía que al piloto Max le estaba costando un poquito más, y sobre todo ver cómo los pilotos encuentran sobre todo ese ritmo que sea lo más elevado de cabeza. Por la parte de adelante, tanto Antonio Oliveri como Abraham Fernández siguen aquí, los tenemos en pantalla en esa cómoda primera y segunda posición. José Laborda en tercera, ya distanciado a 3 segundos de ellos, sigue rodando más o menos en tiempos parecidos, pero parece que no tan constante, y eso le ha hecho que se distancie a 3 segundos de ellos. Pero ahora mismo 43.4 para él, 43.3 y 43.4 para Antonio Oliveri y Abraham Fernández, con lo cual los 3 primeros rodando en tiempos muy parejos. Abraham Fernández parece algo más cómodo, mientras que vemos ahí a Iker Ramos, que ya está pegado a José Laborda,
Vamos a ver si Iker Ramos recupera esa posición de podio, que ahí lo tenemos por esa parte interior. Parece que ese coche ahora sí está encontrando ese punto dulce que le está gustando a Iker, el mismo feeling que tenía en clasificación. Se intentaba meter por el interior, pero al igual que le ha pasado con Adrián Cuevas, ese coche le falta un poquito de salida, no llega a encontrarse en ese paralelo antes de las curvas, lo que ocasiona que pierda algo de tiempo respecto a su remontada, debido a que tiene que aguantar aquí en esta recta de meta de ir pegado. Ahora mismo ahí veremos si se muestra a la parte interior del piloto en la curva número 2, donde parece que aún está buscando una mejor tracción, está buscando una mejor salida. Vemos ahí que ha vuelto a intentar meterse por esa parte interior para esta curva 5-6, estar con ese interior ganado, pero parece que no es suficiente. También muy bien José Laborda, que a pesar de estar ahora mismo defendiendo, rodando en tiempos de cabeza 43.5 para él, con lo cual no están rodando mal juntos. Cuidado, que podría ser una opción que se empujasen más que intentar pelear, porque ahora mismo 3,5 segundos de distancia, y mala vuelta ahora para los líderes de cabeza, que han rodado en 43.6 y 43.7, mientras que veíamos que Abraham ha perdido, aquí me ponen el timing, 0,6 respecto a Antonio Liviri. Parece que ha cometido algún fallo Abraham, que de hecho ha hecho un 43.8, parece que ha tenido algún error en algunas de las curvas, pero parece que ese coche funciona bien y le permite recuperar esas 6 décimas que ha perdido en los compases anteriores. Veremos a ver cómo lo negocia Abraham, si decide adelantar antes de lo que es la parada o decide quedarse un poco a rueda de Antonio y atacar a final de carrera. 44 minutos para el final. Ahora mismo las posiciones bastante establecidas, ninguna sanción por el momento que nos indiquen. Todo bastante limpio, tanto la salida como las vueltas posteriores. ¿Qué nivel tienen? Ahí vemos a Iker Ramos, que seguía negociando las curvas con José Laborda, que no terminan de encontrar ese feeling para acercarse a los líderes de cabeza. Han perdido otra decimita respecto al grupo que encabeza la carrera, y aquí tenemos a Adrián Cuevas, que miraba para atrás. Estaba ahí con Alex Guerrero y Samuel Sánchez, que le están empezando a acechar, empiezan a llegar a sus tiempos. Ahora mismo Adrián Cuevas en 44.3, tiempos de cabeza de carrera. Muy bien Adrián Cuevas respecto al 40, o sea, perdón, Cuevas en ese 44.3 por el 43.8, 43.6 que está rodando cabeza de carrera. Y malas vueltas parece para Cuevas, que no termina de tener un coche, parece que vaya fino del todo, que él se le permita adaptar, sí, rodando ahora mismo en 44 ceros. Va perdiendo respecto a sus rivales entre 1 y 3 décimas ahora mismo en las últimas vueltas. Vuelta rápida de carrera para Iker Ramos, que lo ha hecho en los primeros compases, y que ahora mismo ya nadie de momento parece que pueda contestar. Y vemos aquí como tanto Alex como Samuel están colaborando para llegar a Adrián Cuevas e intentar adelantarle sin perder tiempo, y sobre todo hacerlo en dúo para seguir luchando esas posiciones. Qué interesante están esta carrera. 42 minutos para que finalice, aún queda un punto, y sobre todo las paradas de por medio. Un traguito de agua y enseguida seguimos aquí de vuelta comentando esta resistencia de 1 hora en la categoría 85 kilos en el campeonato de Escuela de Kart. Os dejo aquí con esta batalla entre Iker Ramos y José Laborda por esa tercera posición, y sobre todo también para un buen posicionamiento en el pit lane. Veremos a ver qué decide hacer Iker Ramos, veremos si lucha ese interior ahora en las siguientes vueltas, donde parece más fuerte en las curvas número 1 y 2. Ahora parece que sale bastante pegado. Vamos a ver si se muestra el interior ahora mismo Iker Ramos en el interior. Vamos a ver si se tira. No, parece que aguanta, parece que se queda detrás, parece que lo piensa, parece que está más cómodo yendo ahora mismo a rueda de José Laborda. Y si sabe que si empiezan a pelear a estas alturas, ese gap de 4 segundos que ya ha aumentado puede convertirse en 6. Enseguida estoy de vuelta.
Y seguimos aquí esta resistencia de 1 hora, mientras que vemos que Raúl se encuentra en problemas. Ha sido adelantado por el piloto Quique Salcedo, no, perdón, Raúl Secasio, que había sido adelantado por Julián Guerrero y Marcos González. Algo de ritmo parece que le está faltando ahora mismo, rodando en esos 45-2, tiempos bastante lentos ahora mismo en carrera. Seguramente anticipe una parada temprana para ese coche cambiarlo. Recordemos que ha empezado con 55 minutos esta carrera, con lo cual queda nada ya para el baile de las primeras paradas en pit lane por parte de los pilotos, sobre todo que no terminan de tener un coche que se esté acomodando a ellos. Y de momento vuelta rápida para Abraham Fernández, que decíamos que parecía que no se iba a quitar esa vuelta rápida que había hecho Iker Ramos. 43.191 en su último paso por meta para Abraham Fernández, que mantiene de momento a medio segundo a raya al piloto Antonio Olivieri, que sigue encabezando esta clasificación, tanto en clasificación como en la carrera. Pero Abraham no va a dejar nada al azar y de momento parece gestionando ya a 2 décimas, gestionando esa carrera y sobre todo extenderá ese estilo máximo. Vemos ahí las primeras paradas en pit lane de no solo uno, varios pilotos por la parte trasera, como decíamos: Sergio González, Carlos Galán, Eloy Ballesteros, Raúl Secasio, Fernando Guerrero y Juan Magín, ahora mismo en pit lane, procediendo a esa parada de la carrera. Cuidado también que las paradas no apurarlas a esos 15 minutos exactos, porque luego acabar por detrás de lo que es, si cabeza de carrera te doble y te dan bandera a cabeza de carrera y ellos les faltaría una vuelta, pueden luego acarrear una sanción al finalizar, con lo cual mucho cuidado. Veremos más adelante si el apurar esos 15 minutos no repercute en una sanción que pueda ser luego problemática para alguno de ellos, pero en principio han cumplido ese speed mínimo reglamentario. Y ahora mismo en box, esa fila entra Max Dragagueles en esa 12ª posición. Ha decidido entrar después de ese grupo grande que ha entrado. Veremos a ver si ha conseguido coger algún coche bueno de los que igual antes no habían salido, pero entrando un grupo tan grande puede ser que Max haya cogido alguno de esos coches que no termine de funcionar. Voy a conectarme a este chat en directo, dejarme un segundito, que sé que estáis comentando por ahí, y en nada voy a estar ya al loro escuchando todas estas cosillas que nos comentáis aquí y que nos ayudáis siempre en nuestras retransmisiones. Y vamos a ver qué nos decís por este chat aquí en Mundo Kart Podcast. Recordar el canal donde podéis escuchar los mejores podcasts sobre karting y también podéis, como no, ver las mejores retransmisiones de esta categoría. ¿Se sabe cuántos kart hay en box? Pues de momento lo desconocemos, pero entiendo que normalmente suele haber entre 4 o 5 en box una vez que se sale. Ahora pues con estas paradas obviamente veremos a ver. Ahí ánimos a que le están dando Jonathan Ayuso a José Laborda, que de momento en esa 4ª posición ha sido adelantado por el piloto Iker Ramos finalmente, que veíamos que se quedaba detrás, pero parece que ha encontrado ese hueco. Veíamos ahí, me fijaba en Chema, que advertía a alguno de los pilotos que decía cuidado con esa relanzada de pit. Ahí vemos cómo está saliendo ese piloto con el kart 31, Eloy Ballesteros, cómo están saliendo todos, y vemos ahí que la gente del circuito está pendiente. Parece que en la pantalla, como decíamos, pues son cosas que pueden pasar y ha habido algún tipo de problema que estarán subsanando, pero obviamente para que no los pilotos que estaban en parada no se viesen afectados, nos vemos rápidamente las soluciones y la comodidad que se les da a los pilotos para que las carreras sean lo más igualadas posibles. Mientras tanto vemos aquí a los 2 líderes de cabeza, ya con esas primeras paradas por esa parte trasera, esa parte de la mitad para abajo de la tabla, mientras los líderes de cabeza siguen empujando, rodando sin cesar en esos 43-3, 43-4, y vemos ahí un paralelo en la curva 1. Me estaba fijando entre 2 pilotos ahí, Eloy Ballesteros era uno de ellos, que parecía que se iba ahí pasando en esa curva número 1, se iba un poquito para afuera en la entrada a meta. Mucho cuidado, veíamos ahí paralelos interiores de pilotos que han salido de
pit lane, y que hay que tener mucho cuidado, que como decíamos, hay que mirar sabiendo quién está viniendo para, uno, evitar sobre todo un accidente por temas de seguridad, y luego también por evitar sanciones. Mientras tanto, seguimos viendo aquí cómo van negociando las curvas, cómo algunos se agachan, otros van más cómodos. Vemos que al final en estas carreras de 1 hora parece que es mucho tiempo, en este caso 55 minutos, pero realmente muchas veces no da tiempo para mucho. Si te pasa una vez que estás en el kart, las cosas pasan muy rápido. Veíamos ahí con el kart 28 a Marcos González, que era de hecho el que se agachaba, decidido ahí por detrás. Tenía ahí lo tenemos a otro piloto que va con otra, digamos, otro estilo de pilotaje, Eloy Ballesteros, que como decíamos, que salía de pit lane antes, cambiando ese car que parecía que no le funcionaba, y ahora mismo ya parece que está metiéndolo algo más en temperatura en estas primeras vueltas. 44.3 para él, bajando ahí sus tiempos. De hecho ha mejorado su mejor registro en lo que es carrera. Veíamos ahí que se intentaba tirar por dentro. Veremos a ver si ese coche corre un poquito más o el Ballesteros está llegando al límite de lo que ese car puede hacer. Veíamos ahí que buena salida de pit lane, mirando, estando muy atento. Ahí veíamos por la parte de atrás, cuidado, esa salida en la curva número 1, esa parte trasera del car que levantaba ese polvo en pista. Como decíamos, muchos de los pilotos apuran el límite, apuran para sacar esa décima extra que no se pueda perder en ninguna parte del circuito. Y veíamos cómo se salía en esa entrada a meta levantando polvo sin mayor incidente, pero madre mía cómo van los pilotos. La larga de antes de las dos finales se hace a fondo con estos car. Bueno, tenemos el curvón de entrada a meta. Ahí depende de los estilos. Normalmente se levanta un poquito en ese curvón de derechas antes de las que da a esa recta, y luego las dos últimas curvas. Y sobre todo, como bien sabemos, en esa curva, esa penúltima curva del circuito, también depende del coche. Algunos lo hacen a fondo, otros levantando un pelito, para sobre todo que el coche no se muera, no caiga en rendimiento, y sobre todo en salida de curva, porque es muy importante que haya que ir fluyendo con el coche. Y vemos de hecho en esta curva, como decíamos, ahí se levanta un poquito para colocar el coche, para girarlo bien, rotarlo, salir con velocidad, nunca pisar el freno ahí, porque precede a estas rectas que son importantes de cara a meta, salir con la mayor velocidad posible. De hecho estamos viendo aquí la diferencia de velocidad de ese adelantamiento de José Laborda sobre el piloto, que cómo lo han gestionado de manera distinta. Ahí veíamos a Chema Vázquez cómo se cruzaba aquí por línea de meta para observar cada detalle, cada cosita que no se les escape de cara a pillerías de los pilotos. Pero está siendo una carrera muy limpia, con mucho nivel, y que sin duda está dejando muy buen sabor de boca a muchos de los pilotos, mientras que Iker Ramos algo estancado en esa tercera posición después de esa remontada. Recordemos que se había quedado en séptimo lugar y ha remontado ya esas posiciones de podio, rodando ahora mismo 43.6, rodando en esos tiempos de cabeza, pero a 6 segundos de distancia, cuando también vemos que Abraham Fernández ha perdido ya un segundo de distancia respecto a Antonio Olivieri. Y aquí vemos este grupo grande, este grupo compuesto por varios pilotos, donde está Abraham Fernández, que no quiere perder tiempo. También veíamos por esa diferencia que está ahora quitándose los doblados que han salido de pit lane. Veíamos a Abraham Fernández como no quiere perder tiempo, se metía en esa curva número 6. Ahí veíamos al piloto que tenía por delante, que se salía de pista, levantaba ese polvo, y Abraham Fernández, que le ha venido muy bien porque ha salido con mucha más velocidad y no ha perdido tiempo luego en las curvas. Pero mucho ojo, que van al límite los pilotos, y ha sido un momento tenso. Ahí veíamos la replay, lo vamos a ver de fondo. Ahí que se nos pasaba esa replay, porque estábamos aquí con esta lucha que parecía que se iba a meter por el interior a recuperar posiciones. Este piloto que hacía la excursión por fuera, Julián Guerrero, que hacía esa pequeña excursión en esta parte, en este punto del circuito, limaba los exteriores, y ha habido sustituto, pero le ha permitido a Abraham Fernández avanzar esas posiciones e intentar de nuevo volver a pillar a Antonio Olivieri en esta persecución constante
Ahora Antonio Olivieri le veíamos con problemas en esa curva número 1, pero la curva número 2, ahí veíamos ese susto, veíamos la tierra ahí, los botes que pegaba, qué susto nos pegaba aquí Julián Guerrero. Y veíamos, como os comentaba, Antonio Olivieri, que iba con un doblado, lo veíamos en la recta de meta antes, que ya se lo ha quitado en esa curva número 2, pero veremos a Abraham, que está en esa persecución y ha perdido algo de margen respecto a él, tras no poder quitarse los doblados con esa facilidad que Antonio sí que ha conseguido. Y veremos a ver si el coche por lo menos le permite volver a pegarse, como le ha pasado antes cuando se ha quedado a 6-7 décimas, que le ha permitido volver a engancharse, volver a recuperarse de cara a estar pegado a él. Sigue la carrera, 29 minutos tan solo para finalizar esta resistencia de 55 minutos en la categoría más 85, y aún tienen que parar 9 pilotos. Y seguro que están todos ya pensando cuándo debo parar, la gente en la radio haciendo las estrategias, diciendo ahora no pares que hay malos coches. Esos coches que se ha quitado la parte trasera de la parrilla, pero recordemos que no siempre es el coche, también es el piloto, y lo hemos visto que coches que igual no va tan bien, otros pilotos le consiguen sacar el rendimiento, con lo cual es un juego al final algo psicológico de saber cuándo o no parar, porque más cuando estás liderando una carrera o estás peleando por la victoria o por el podio, todo se complica, todo lo piensas más, todo le das más vueltas, todo el rato estás dándole a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, ahí veíamos a Antonio Olivieri pasando por esa recta antes de esa curva número 2. Marcos González, que entraba en pit lane, acaba de entrar, 23 segundos para él. Ahora le pincharemos en esa salida de box para ver cómo sale, cómo lo prepara, y también si ya nos confirman que esa pantalla de pit lane ya ha sido subsanada, y así los pilotos que van a entrar, sobre todo los líderes de cabeza, no entran en pánico una vez que entren. Y veremos a ver cómo Marcos González, ahora veremos si está mirando pantalla o le están desde el circuito usando con la otra solución, como veíamos anteriormente. ¿Cómo está la carrera? Aquí vemos como Samuel Sánchez, que me he equivocado yo con Julián, Samuel Sánchez es quien ha hecho esa excursión de motocross aquí en Ariza, dando esos botes. Seguro que su espalda ahora mismo no se lo ha agradecido, pero les tenemos ahí como lima de nuevo, como echa ese cuerpo. Ahí veíamos casi trompo en la entrada de meta, madre del amor hermoso, casi pierde el coche Juanma Gil en esa entrada a meta, madre del amor hermoso, se iba hacia nuestra cámara en ese trompo. Aquí lo vamos a ver, cómo entraba pasado, se subía ahí a la tierra y cómo lo ha controlado, cómo ha levantado ese pie del acelerador. Muy bien hecho el no tocar el freno para que ese coche no se termine de enroscar, pero vemos cómo los pilotos todos van limando, buscando la décima. Sustito para Juanma Gil, que nos deja uno de los derrapes del día de hoy. Motocross también para Juanma Gil. Mientras tanto, vemos aquí a Carlos Galán, que aquí le tenemos en esa manga corta, nuestro compañero de comentarista, que hoy le tenemos aquí en pista. Le mandamos un abrazo, un beso, un saludo, que siempre nos está ahí apoyando, nos está ayudando y, como no, comentando carreras con nosotros. En poquito le tendremos de vuelta a Carlos para seguir comentando. Ahí veíamos en pantalla, se nos colaba Fernando Zamit, qué guaperas es nuestro hombre, que quería salir ahí en pantalla, organizador de este campeonato. Y como decíamos, Carlos Galán, que siempre nos está ayudando aquí en Mundocar, comentador en algunas de las carreras que retransmitimos hoy en pista, rodando. Parece que no ha tenido suerte en los dos car que le han tocado. 44-0 para él. Vemos como por detrás Antonio Olivieri lo quiere adelantar, se subía un poquito por las paredes Antonio Olivieri, que no quería perder tiempo porque sabe que Abraham, a la que llegue, va a ir como un avión. Y ahí vemos como Eloy Ballesteros está por delante de Abraham Fernández. Y ahí vemos a Antonio Olivieri, que ya se mete por esa parte interior. Carlos Galán, que ya lo ha visto, se pega detrás suya para intentar sacar algo de ritmo, a ver si con enganchado Antonio Olivieri. Además, un piloto como Carlos, que sabe perfectamente negociar estas situaciones, puede sacar algo de provecho, aunque es verdad que esa diferencia de cara hará que Antonio Olivieri se empiece a ir de manera algo más sencilla, pero veremos si a Carlos por lo menos estas dos vueltas le permite para sacar algo más de diferencia, de momento rodando en esa P11 en el día de hoy.
25 minutos para finalizar la carrera, con lo cual las paradas en box van a empezar a llegar por parte de los pilotos de la parte de arriba. Veíamos ahí a Iker Ramos en esa tercera posición en tierra de nadie, 6 segundos de cabeza de carrera. No ha perdido de momento distancia respecto a las anteriores vueltas, pero es complicado para él estar ahí empujando en solitario, sabiendo que podía haber estado con los 3 de cabeza, pero tiraba en ese DF, tiraba en esa curva número 2 al inicio de la carrera, en esa salida, y le ha costado perder posiciones hasta la séptima. Pero de nuevo, como nos tiene acostumbrados el año anterior en la categoría más 70 y ahora en esta en la 85, remontadas para él que son sin duda un punto dulce y algo que se le da bastante bien. No tira la toalla en ningún momento, y sobre todo rodando en tiempos rápidos, en tiempos de cabeza, sin perder la esperanza, porque recordemos que una vez que se pare en pit lane, todo puede pasar, todos los coches pueden variar, las diferencias se pueden ir al traste o aumentarse. Veíamos a Adrián Cuevas cómo se metía por el interior en esa salida de la curva de entrada a meta, ya afianzando ese adelantamiento en la curva número 1 y posteriormente en la 2 ahí le vemos cómo sale ya con algo más de margen, con algo más de ritmo. Ahí le tenemos de momento rodando en esa quinta posición. 31 minutos de Steam para los 8 pilotos en esas 8 primeras posiciones. 31 minutos. Recordemos que en poco empezarán esas paradas y hay que estar muy atento para ver quién es el que decide entrar primero, y vemos a ver si también le agradece el coche que le toque. ¿Cómo va José Laborda en tiempos? Correcto, ahí le tenemos 43.8 ahora mismo, como comentábamos, en esos tiempos de cabeza, y veremos también si es que ahora con algunos de los doblados ha perdido un poquito de margen, pero lleva toda esa carrera rodando en esos 43.5, 43.6, que bueno, le está permitiendo seguir algo más ese ritmo. Mientras tanto, vamos también a seguir como los pilotos como Abraham, que ahí le teníamos en pantalla. Abraham Fernández, que parece que se había quedado algo un poquito más estancado detrás de los doblados. Vamos a ver si consigue adelantarlos, que ya parece que sí, en esa parte final del circuito ya ha sido ahí adelantado. Ahí le tenemos en pantalla a Eloy Ballesteros, varias vueltas detrás de él, pero que le han hecho irse a 3,5 segundos de distancia respecto a Antonio Olivieri. ¿Cómo está esta carrera? Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo en directo en el día de hoy, aquí en el canal de Mundo Car Podcast, siguiendo estas retransmisiones de la mejor categoría del mundo, que es el 4 tiempos con la máxima igualdad, y sobre todo aquí retransmitiendo todas las carreras. Así que nada, otro traguito de agua, que cuidado, que no hay que abusar de hablar tanto, que luego queda otra resistencia de 1 hora, y luego, como decíamos, las 2 horas, la última cita del campeonato de 2 horas de Ariza. Muy atentos, enseguida estamos de vuelta. Ahí tenemos, seguimos con Abraham Fernández, que parece que le está costando un poco más esta segunda parte de carrera. Carlos Galán ahora mismo, que está adelantando a ver ahora mismo que identifique a nuestro piloto.
pero de momento Carlos Galán adelantando. Veíamos que intentaba tirar el interior. Uy, cuidado en esas acciones. Juanma Gil quería confirmar que ha sido el automotocrosser del día de hoy. Qué acción nos ha dejado, qué regalo nos ha dejado ahí, de qué control del coche. Pero vemos todos al límite, todos buscando rodar lo más rápido posible. Y vemos ahora a ver cómo Abraham Fernández, que está llegando a Juanma Gil, si no pierde mucho tiempo, porque cuidado que ya son 3 segundos respecto a Antonio Olivieri, pero cuidado que son 2 segundos ya lo que se encuentra de distancia respecto a Iker Ramos ahora mismo. Cuidado de Abraham Fernández, si no se apura, ahí veíamos cómo no se lo piensa, se tiraba por el interior el Ballesteros, que le sigue de cerca. Si no se apura y empieza a recuperar ritmo, cuidado que Iker Ramos, ahí le vemos en pantalla cada vez más cerca, puede atacar esa segunda posición, que lo ha intentado al principio de carrera y que no ha sido posible. Enseguida, un segundito que apaño una cosilla y enseguida estoy aquí de vuelta. Seguimos por aquí, que se me estaban cayendo las cosas y decía yo, ¿qué está pasando aquí? Que no voy a poder seguir comentando, pero bueno, ya tan solo cuidado. ¿Cuántos minutos son? ¿3? ¿2 o 3? Creo, Vale, lo creo. ¿Son 3? ¿Son 3 minutos? No lo sé cuánto es.
Estamos ya de vuelta aquí en esta resistencia de 1 hora. Vamos a ver, ha habido unos pequeños problemas. Estamos aquí ya de vuelta después de unos pequeños problemas técnicos, cositas de tensiones, así que disculparnos, que como siempre resolviendo los problemas lo más rápido posible. Y aquí de momento, a falta de 8 minutos de carrera y todas las paradas correspondientes hechas, Antonio Olivieri sigue en esa primera posición, seguido de Iker Ramos, que ha adelantado finalmente a Abraham Fernández y que ahora mismo se encuentran a 8 segundos de distancia. Y Iker Ramos, que lo ha cuadrado en principio perfecto y se encuentra a 86 milésimas de diferencia, es decir, está pegado a Antonio Olivieri. Cuidado esta lucha, ahí los tenemos a los dos. Los tenemos aquí, la lucha por la victoria. Menuda remontada ha hecho Iker Ramos, al igual que ha pasado en clasificación. Madre mía, cómo va a estar estos últimos 8 minutos finales. Veremos si Iker Ramos decide ponerse por delante, porque en clasificación no lo ha conseguido. Pero veremos si en estos últimos compases Iker Ramos, ahí se vemos, se mete por el interior Iker Ramos. Vamos a ver si Iker Ramos ahí en ese interior lo gana en la posición en la curva número 1, se lo devuelve Antonio Olivieri en la curva número 2. Ahí están en paralelo, entrando a la curva número 3. Iker Ramos por dentro, se sube al piano, cuidado, aguantando el paralelo. Dos viejos conocidos, dos viejos amigos que ahí entran, no se dan espacio entre ellos, van al límite. Se mete ahora en esa curva número 5 por el interior. Iker Ramos, que defiende ahora en contraposición para que no le hagan lecito, y de momento coge posición de cabeza. Menuda pelea acaban de tener por esa primera posición de la carrera. Parece que Iker Ramos tiene un buen coche para esta segunda parte de la carrera, y en los últimos compases veremos si Antonio Olivieri fuerza un poquito más para llegar ahí a devolverle esa primera posición. Cuidado, que estamos todos muy atentos en esta lucha por la primera posición en la categoría más 85, porque esto se puede poner muy interesante. Y Antonio Olivieri, que está ahí negociando las curvas, pero parece que no es suficiente, su coche no es suficiente para devolverle esa primera posición. Veíamos ahí cómo entraba deslizando, y parece que esto está el pescado vendido. Parece que ese coche de Iker Ramos funciona un poquito mejor, y Antonio Olivieri en cambio tiene que ir al límite para rascar de vuelta esa posición. Pero bueno, con diferencia de Abraham Fernández ahora en la tercera posición. Parece que en las posiciones finales de carrera será Antonio Olivieri en esa primera. Veíamos ahí en la curva número 1 un exterior que vemos ahí el piloto en cuestión, que se ha marcado una excursión en esa curva número 1. Se decía, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Veíamos ahí que Ramos, que adelantaba de nuevo ahí a doblados ahí a Raúl Secasiu, que se tiraba por el interior para perder poco tiempo, y Antonio Olivieri, que se mete por el interior ahora de Raúl para recuperar esa posición y no perder distancia. Y que Ramos por delante, ahí lo tenemos quitándose a otro doblado. Sin duda el ritmo que lleva Iker en esta última parte de la carrera sin duda es brutal. Madre mía, cómo está el final de la carrera. Veíamos ahí Antonio Olivieri, que sigue en la curva número 1, que se tiraba por el interior de los doblados para intentar acercarse en los últimos compases a Iker Ramos, que le quedan 5 minutos para hacer una remontada que ha sido desde la séptima posición, recordemos, desde cuando se ha metido ahí en esa curva número 2 en el interior de Abraham, en esa salida que le ha costado que le adelantasen hasta 5 pilotos, y desde entonces pico pala la remontada, y ahora mismo liderando la carrera, y sin duda ha hecho un stint perfecto. Veremos a ver si han cumplido correctamente esas paradas y no se quedan cortos en ese stint final. Madre mía, lo que queda, 4:35, y yo viendo ahora un poco cómo están el tiempo mínimo aquí en nuestro live timing. De momento Iker Ramos y Antonio Olivieri cuentan con 10 minutos y 4:25 para finalizar la carrera, con lo que mucho ojo, que si no pasan por meta antes del 0-0 podrán acarrear una sanción, y Abraham Fernández
conseguir la victoria. Veremos a ver, es importante que ahora Iker Ramos no pierda tiempo, no solo por asegurar la primera posición respecto a Antonio, sino respecto al tiempo. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el final de carrera? Cuidado que pueden pasar muchas cosas. Veíamos en la curva número 1 como Antonio Olivieri se metía por el interior de uno de los doblados, forzaba ahí al piloto por el exterior. Cuidado que en esa parte delantera hay un grupo que se está formando bastante importante entre doblados, entre Iker y Antonio Olivieri. Veíamos aquí como Antonio Olivieri se tira por el interior, no quiere perder nada, se ha acercado algo más ahora mismo a Iker Ramos. Veremos a ver si esto es suficiente para el final de carrera, porque no sé si van a cumplir ese stint mínimo final. Han hecho ese stint máximo, pero veremos si han entrado pasados, porque recordemos que en esta categoría se da el stint mínimo de 15 minutos y luego los pilotos deben calcular ese stint máximo, con lo cual mucho ojo que puede haber sorpresas por a los dos primeros de cara al final de la carrera. 3 minutos. Me siento de nuevo en una silla porque estoy aquí de pie en el circuito disfrutando del final de esta carrera de 85 kilos aquí en el circuito de Ariza. Y aquí seguimos, 2 minutos 38 para el final. Mientras veíamos ahí la defensa de Adrián Cuevas sobre Carlos Galán. Madre mía, están teniendo sus más y sus menos en las curvas número 2, número 3. Aquí los tenemos en paralelo, Carlos Galán, ahí los vemos al fondo de la imagen. Ahí ahora mismo pinchando Carlos Galán, que se metía, lo estoy narrando, ahí lo tenemos por el interior de esa curva número 5. Cuidado que por detrás también se están empezando a pegar bien el Luis Ballesteros también por detrás para beneficiarse de esta lucha. Se quiere meter sobre Carlos Galán, lo hace sobre uno de ellos, Adrián Cuevas, que está defendiendo ya a 2 minutos del final como si no hubiese un mañana. Aquí los tenemos. Cuidado esta pelea porque está muy interesante, está muy tensa también en esas posiciones séptima y octava. Ahí se veíamos que se iba hacia la parte interior Adrián Cuevas. Cuidado con esos movimientos en pista, tapando ese interior Adrián Cuevas. Carlos Galán, que se lo quiere gestionar de otra manera. Luis Ballesteros poniendo la caña, se aprovecha otro de los pilotos que va por detrás en paralelo en esa curva número 4 para esa curva número 5. Ahora por el interior Adrián Cuevas. ¡Ahí hay accidente! Uno de los pilotos ha entrado. Ahí vemos ahí el car número 41, Fernando Guerrero, que entraba pasado en esa curva número 5, contactaba con Adrián Cuevas. Había un accidente, se quejan los pilotos. Madre mía, la pelea que estaba siendo muy bonita, y ha llegado Iker Ramos también a eso. Tenemos a los líderes de cabeza, que esto no les beneficia. Cuidado, 13 minutos. ¡Ay, otra vez! Cuidado que hay pelea, dirección de carrera ya muy encima. Se están quejando, cuidado en la parte. Están entrando ya en Adrián Cuevas, que intenta ahora meterse por el interior de Iker Ramos. ¿Qué está sucediendo? Le lleva Esteros, que listo, que se ha beneficiado de absolutamente todo esto. Dirección de carrera que va a sancionar estas acciones. Ha habido susto en esa entrada a meta, también en esta curva número 5 donde Fernando se metía ahí pasado y veíamos accidente en la curva número 5 entre Fernando y Carlos Galán. Ay, perdón, no eres Carlos Galán. Pasaba, pero parece que Fernando ahora ha perdido ese pequeño foco en la carrera y está entrando ya a la desesperada. 20 segundos para el final, nos vamos ya con los líderes. Aquí los tenemos pasando por meta y teníamos ahí que Ramos, Adrián Cuevas detrás. Madre del amor hermoso, cómo está el final de esta categoría, más 85, polvo por todas las partes, todo el mundo limando esa final de la carrera. Ahí le señala a Iker Ramos y dice: soy primero, por Dios. 14 minutos de stint para Iker Ramos. Cuidado que tiene que entrar al paso por meta en ese 15.00. Vamos a ver, que en principio le debería dar tiempo. Ahí está, 15 minutos. Muy bien, no ha perdido tiempo con esas acciones que han tenido con los doblados. Ahí tenemos al líder de la carrera después de esa gran remontada en esa séptima posición, después de intentarlo en la segunda. Iker Ramos negociando las dos últimas curvas del circuito. Y bandera cuadros que va a ver el piloto Iker Ramos en esta categoría 85. Victoria para él. Segunda posición para Antonio Olivieri. Tercera posición para Abraham Fernández. Madre del amor hermoso, cómo se ha puesto el final de la carrera. Claro,
Bueno, Abraham, tercera posición en el día de hoy. Hemos visto una clasificación donde os habéis estado repartiendo la pole position entre Iker, Antonio y tú. Finalmente Antonio salía en esa primera posición, tú salías segundo, Iker te tiraba el coche en esa salida de la curva 2 y luego finalmente tú aguantabas esa posición y luego bueno, has intentado aguantar ese ritmo de Antonio durante muchas de las vueltas, has hecho la vuelta rápida, ibas tirando en tándem, ¿no? Empujando para acabar al final beneficiándote, ¿no? de esto, y luego sí que ya hemos visto un punto donde te empezabas a quedar un poquito descolgado hasta el momento de la parada, donde ya luego Iker te ha superado. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta carrera. Bueno, pues prácticamente como lo has comentado, la verdad que estaba tirando muy fuerte, peligroso y no he sido capaz de seguirle. O sea, cuando quería engancharme cometía yo muchos errores y al final he optado por bajar un pelín e intentar seguir. Aún así estaba cometiendo bastantes errores y luego ya después de la parada no me he hecho con el car y estaba intentando perderlo el menor tiempo posible, pero bueno, al final hemos quedado terceros, que no estamos acostumbrados, así que contentísimo y sobre todo pues porque bueno, por lo menos lo que nos ha tocado vivir ha sido una carrera muy limpia, muy competida un poquito en la distancia y bien, la verdad que muy divertida, temperatura muy buena y con vosotros aquí pues perfecto. Y ha sido entonces el momento clave de la carrera para ti esa parada, ¿no? Que ha sido, digamos, el condicionante. Sí, he optado por parar una vuelta o dos antes, porque no me fiaba, porque yo me fiaba del tiempo que llevaba yo en el race crono, y independientemente de eso, cualquier car que hubiéramos cogido iba a ser poco más o menos todo, era un poquito suerte cuando entras de los primeros, y no me he hecho. O sea, he tardado mucho, he perdido en las 3-4 primeras vueltas, yo creo que 6 segundos bien a gusto, 5 o 6 segundos, y luego cada vuelta perdía mínimo medio segundo, seguramente con Iker en este caso, y creo que me ha hecho el undercut cuando ha parado él. O sea, yo estaba en la incertidumbre, digo, no sé si ya me han adelantado, si no, hasta que hemos terminado. Así que nada, la verdad que muy contento. Bueno, pues ahora enhorabuena por esa tercera posición y nos vemos en la siguiente.